Hola, mi nombre es Alborada Garrido Cocoluto y hoy quiero hablarles sobre el tema del aborto, una reflexión a partir del texto Política y Reproducción, Aborto, la frontera del derecho a decidir, de Marta Lamas. Comienzo con una cita de Marta Lamas que dice: el derecho al aborto es una aspiración relativa a la libertad y a la autonomía de las mujeres. Por ello, es necesario trabajar en la articulación simbólica de ideas y valores capaces de cohesionar y movilizar la acción de grupos sociales en torno al derecho a decidir. Hay dos aspectos que me parece importante resaltar de esta cita. Uno es que dice que el aborto es una aspiración relativa a la libertad y la autonomía de las mujeres. Esto nos da una perspectiva macro de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, que no se supedita únicamente a el acto del aborto en sí mismo, sino al aborto como el epítome de la autonomía sobre nuestros cuerpos. Y lo otro que me parece súper resaltante es articulación simbólica de ideas. Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero básicamente comienza a asomarnos la posibilidad de que la lucha del aborto legal eh, tenga su mayor expresión en el plano de lo simbólico, en el plano de la representación social, eh, debido a todos los estigmas, debido a todos los factores morales y religiosos eh, que hacen que la lucha del aborto se pueda ver truncada de alguna forma. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos intrínsecamente democráticos, pues parten de la libertad, en especial de la libertad sexual, y requieren la igualdad, el piso común de la igualdad de información y acceso a los servicios de salud. Esto ya nos arroja que, como todo derecho, cuando no es accesible, el acceso a esto se puede convertir en un privilegio. Esto nos acerca a esta consigna de la lucha por el aborto legal que dice que las ricas abortan y las pobres mueren. ¿Por qué? Porque el aborto se convierte en una problemática de salud pública, en una problemática transversalizada por las desigualdades de clase, las desigualdades económicas. Luego dice, es en el acceso igualitario a los servicios de salud y educación, a los cuidados médicos económicamente accesibles y de calidad, a la educación sexual oportuna y comprensible, a la disminución de la mortalidad infantil y materna, a la reducción de los embarazos de adolescentes, al aborto como servicio de salud, donde cobra peso y argumento de justicia social respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Esto nos indica que el aborto es un tema de justicia social, es un tema que devela la desigualdad social que atravesamos las mujeres, que es una lucha no solo de género, que es una lucha de clase. Respetar la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres requiere aceptar el derecho a interrumpir un embarazo. Es decir, que no existe autonomía sexual y reproductiva sin el acceso a la interrupción del embarazo. Marta Lamas hace una revisión sobre la maternidad eh, tomando los postulados de Nancy Chodorow. Tomé tres que me parecieron los más importantes. Uno habla de la maternidad como el factor de subordinación social más importante para la opresión de las mujeres. Esto coloca a la maternidad como un aspecto eh, que, digamos, favorece la desigualdad por razón de género. Es decir, esto puede darnos un poco de luz para entender por qué las fuerzas, por qué el sistema hegemónico patriarcal se opone tanto a la desmitificación de la maternidad y por ende a la libertad sexual de las mujeres, porque es la maternidad la forma de subordinación más potente que tiene el sistema patriarcal en contra de la mujer. Nos dice que las diferencias sociales entre la masculinidad y la feminidad vienen dadas por la maternidad. Es decir, que no es solo una cuestión de género, es una cosa biológica, ¿no? La que nos determina como sujetas en opresión. Y
E incluso la maternidad viene siendo el punto diferenciador entre la masculinidad y la feminidad, que por supuesto nos pone a las mujeres en situación de desventaja social con la masculinidad. Y habla de que la identidad de género sería más estable en la medida en que ambos sexos quedarían libres de escoger qué quieren hacer. Es decir, que la desmitificación de la maternidad y la autonomía sexual es una de las soluciones más potentes para la equidad de género. O sea, el derecho a decidir es lo que nos diferencia entre el privilegio de los hombres y el que tenemos y la subordinación que tenemos nosotros, eh, que tiene su asidero en nuestros propios cuerpos, ¿no? Es decir, que estos estereotipos de género se sostienen en la maternidad como mandato. Luego ya habla de la maternidad como especificidad de la condición femenina. Esto me parece súper importante, porque digamos, en un sistema social regido por el binarismo de género, si la maternidad nos valida como mujeres, significa que nos vemos siempre en la obligación de ser reconocidas, ser validadas y de identificarnos en la sociedad para poder pertenecer. Entonces, por ende, la maternidad se nos convierte en un mandato para poder ser identificadas y ser reconocidas como mujeres. Y también nos dice que la maternidad como único acceso al poder para las mujeres en esta sociedad, siendo las mujeres la clase social oprimida, nuestra única forma de estar en una relación de poder en la que nosotras tengamos la ventaja es la relación que se establece entre madre e hijo, obviamente, en una situación de maternaje que se entienda desde la relación de poder, ¿no? Es decir, esta maternidad que se nos pinta como el sacrificio, como la entrega absoluta, como obviamente permeada de adultocentrismo, de apego, y de toda una relación insana que se establece entre madre e hijo. Entonces, en esta relación madre-hijo es el único espacio en el que las mujeres podemos acceder al poder socialmente. E incluso el título de madre nos da un estatus social. Entonces, por supuesto, la maternidad termina siendo una meta para la mujer que quiere ser reconocida en su contexto. Y luego Marta hace una paráfrasis de la frase de Simone de Beauvoir y dice, no se nace madre, se llega a serlo. Este postulado es súper revelador y súper liberador, eh, porque ya la maternidad no sería un deber, sino una elección. Acá vemos una foto súper interesante de una compañera en estado de gestación que está apoyando la marcha del aborto legal, y creo que eso me parece un punto fundamental de la lucha de los feminismos por la legalización del aborto. Posicionar la idea de que aborto y maternidad no se juxtaponen, son ambos procesos que pasan en los cuerpos de las mujeres y que se corresponden. Así como hablamos de maternidad acompañada, de parto humanizado, de garantizar las condiciones óptimas para la maternidad de las mujeres, también se podría hablar igualmente de aborto acompañado, de aborto humanizado. Marta Lamas dice, aunque las mujeres podemos parir una vez al año y los hombres pueden embarazar a un sinnúmero de mujeres en el mismo lapso, nosotros cargamos la responsabilidad reproductiva. Esto nos señala que la opresión que significa la maternidad para las mujeres no solamente está atada a una condición biológica, sino a una construcción cultural, a una construcción histórica, en la que se nos ha puesto a nosotras el peso de la maternidad, porque los hombres son fértiles muchas más veces que nosotras al año y sin embargo a ellos no se les hace un llamado a la anticoncepción. Luego hay un apartado bien interesante, incluso un poco filosófico diría yo, sobre bioética y aborto, en la que se habla sobre la valoración de la vida como argumento para obstaculizar la legalización del aborto. Ese es el argumento primordial de quienes se llaman
asimismo es provida y que por supuesto está permeado por aspectos morales, por aspectos religiosos, y postula que el aborto es prácticamente un asesinato de esa vida que viene en camino. Entonces se formula la pregunta, ¿el feto es una persona? Y por supuesto todas las cargas morales y religiosas que rodean esta pregunta, ¿no? E incluso la valoración de esa vida que podría desarrollarse o no frente a la vida de la mujer y todas las modificaciones que sabemos que implica un embarazo, físicas, psicológicas, sociales, económicas, e incluso todo el riesgo que puede correr una mujer a la hora de la interrupción clandestina de un embarazo. Acá vemos una foto de una de las consignas más comunes de las personas que son pro vida, que dice, salvemos las dos vidas. Para que la maternidad sea realmente deseada, hay que dejar de considerarla como destino, vocación o misión y comenzar a verla como un trabajo de amor que, para ejercerse a plenitud, requiere de algo previo, el deseo. Creo que uno de los factores más importantes de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito es poner sobre la mesa la maternidad deseada. Y creo que es súper importante hacer énfasis en la diferencia que marca un embarazo deseado a uno que es prácticamente un embarazo forzoso, una tortura para una mujer que no quiere llevar a término ese embarazo. Eh, la crianza, las oportunidades que puede o no tener esa persona que va a llegar a este plano físico distan demasiado, o sea, la diferencia es monumental entre cuando es deseado y no lo es. Y eso puede tener repercusiones a largo plazo en nuestra sociedad. Es importante recordar que nadie está a favor del aborto. Todas las personas deseamos que ninguna mujer realice un aborto, pero sí se puede estar a favor de un mejor manejo de los que se realizan, eliminando los problemas de justicia social y salud pública y favoreciendo una educación que prevenga la repetición de esta conducta. Uno de los mitos más comunes en torno al aborto es que una vez que se apruebe el aborto, las mujeres van a salir corriendo a abortar. No, ninguna mujer quiere abortar. Es una decisión que toma en última instancia porque generalmente no tuvo el acompañamiento, no tuvo las posibilidades para seguir los parámetros previos, llámese educación sexual oportuna, laica, precisa, llámese anticoncepción segura y accesible. Por eso la consigna principal de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito de las feministas es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Es decir, para llegar a la instancia última del aborto pasamos por otras exigencias, ¿no?, de nuestros derechos, como la información y como el acceso a la salud. Por eso Marta habla de 4 elementos indispensables que la lucha de los feminismos ha planteado desde hace décadas en esta búsqueda de la maternidad voluntaria y de una defensa integral de los derechos sexuales y reproductivos. Una es educación sexual adecuada a cada etapa de la vida. Una de las cosas, digamos, de las debilidades en información más fuertes que tenemos las mujeres es el conocimiento sobre nuestro propio cuerpo, el funcionamiento de nuestra sexualidad. Anticoncepción segura y accesible económicamente, ¿no? La gente siempre dice, bueno, porque esta mujer no se cuida. Ese es el argumento, uno de los argumentos más fuertes cuando se critica la interrupción de un embarazo. Pero tenemos que saber que el acceso a la educación y el acceso a la salud, cuando no es un derecho que se garantiza a través del Estado, pasa a ser un privilegio. Aborto como último recurso, como lo hablábamos anteriormente, y rechazo a la esterilización forzada. Esto me parece muy importante porque creo que a veces una de las debilidades de la lucha del aborto legal
es no comprender, digamos, las diversas subjetividades que atraviesan a las mujeres. Por ejemplo, digamos, no podemos llegar desde la supremacía de nuestro conocimiento, de nuestro acceso a la información y de nuestro acceso a la formación académica, a hablarle a todas las mujeres sobre el aborto de una forma impositiva. Cuando, por ejemplo, en el caso de nuestro país, eh, tenemos el tema del plan de parto humanizado, entonces las mujeres se sienten reivindicadas. ¿Por qué? Porque tienen ese mandato de la maternidad para identificarse y ser reconocidas como mujeres en sociedad. Entonces, obviamente el tema del aborto choca a primera instancia, ¿no? Entonces creo que si se hablara de maternidad deseada, del derecho a decidir, podría ser como más asertiva ese feedback que recibamos, ¿no? Y bueno, una vez estaba en un, perdón, un encuentro de mujeres y estábamos hablando del tema del aborto y una compañera de Perú se mostró en súper resistencia, obviamente porque su subjetividad, porque su historia hace que rechace el tema, porque ella vivió la época de la esterilización forzada en masas. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con eso y poder entender todos los estigmas que nos atraviesan como mujeres y el por qué la maternidad es un tema tan delicado, tan difícil de abordar. Representación social y su impacto en el proceso de legalización del aborto. Me encantó que Marta Lamas tocara este punto porque mi tema de investigación en la maestría justamente es las representaciones sociales y el impacto que tiene el audiovisual para deconstruir y construir imaginarios sociales y por ende contribuir a la equidad de género, ¿no? Según Teresa de Lauretis, que es una investigadora de la cinematografía feminista, en su libro Alicia Llanó, Feminismo, Semiótica y Cine, plantea que no es fruto de la casualidad que la atención crítica de las mujeres en lo que respecta al cine insista en las nociones de representación e identificación, que son los términos en los que se articula la construcción social de las diferencias sexual y el lugar de la mujer, a la vez imagen, receptor, espectáculo, espectadora en esa construcción. Cuando en los 70 las feministas comienzan a hacer una revisión con lentes de feminismo de todas las expresiones culturales, se dan cuenta del potencial que tiene el cine, que tiene el audiovisual, para sensibilizar, para crear imaginarios. Y por supuesto, miren el audiovisual, una herramienta súper potente para instalar discursos otros en los imaginarios de las personas, ¿no? Y establecer nuevas formas de relacionarse, más justas para las mujeres. Marta Lamas dice, con un nulo o poco apoyo de los partidos, con un desinterés aparente del gobierno, con la oposición frontal de la Iglesia Católica, las feministas descubrimos un gran aliado en el cambio cultural generado por la desigual modernización y por el auge de la cultura audiovisual. Las imágenes de películas y videos han ido erosionando prohibiciones tradicionales. Quiero poner un ejemplo de una cineasta francesa feminista que se llama Agnès Varda y su película Una canta y otra no. Una película que nos muestra de forma muy fresca, de forma muy saludable, sin sufrimientos, muy sorora, la relación de dos amigas que comparten procesos de su vida como la maternidad y como el aborto. Preguntas para llevar a debate. Me gustaría cerrar con algunas inquietudes mías y también algunas preguntas que plantea Marta Lamas en su texto. Una es, ¿la prohibición del aborto impide que las mujeres sigan abortando? Bueno, yo creo que no. Creo que la prohibición del aborto no hace que disminuyan los casos de aborto, pero sí hace que incrementen la clandestinidad y por ende las muertes por aborto clandestino. ¿Qué decisiones competen a las ciudadanas sobre su propia vida y cuáles competen al Estado? Eh, Creo que este planteamiento nos devela que esto no es un asunto de opinión externa, un asunto de moral, es un asunto que sucede y que necesita ser atendido como una política pública, porque pasa por una decisión personal que el Estado no puede controlar, ¿no? Y la siguiente pregunta se complementa con esto porque dice, ¿debe el Estado mantener a los hijos no planeados de las mujeres a las que prohíbe abortar? Entonces, el Estado no solo te prohíbe el aborto, también entonces te impone responder a ciertos deberes.
como es pasar todo el proceso de la maternidad, encargarte económica y físicamente de ese proceso y luego encargarte de la crianza de otra persona y de todo lo que implica, de todo el trastorno de la vida cotidiana que implica para la mujer a largo plazo, de las posibilidades que puede no tener económicamente para sostener las necesidades básicas de esa vida, etcétera. El aborto legal provoca un incremento en la cantidad de abortos. Esto, como les dije hace rato, es uno de los mitos más comunes. Pensar que porque se legaliza el aborto van a incrementar los abortos. A mí me gusta hacer esta pregunta a las personas porque generalmente cuando acuden a la investigación encuentran lo contrario, encuentran que en países en los que, por supuesto, se ha aplicado el anticonceptivos para no abortar, educación sexual para decidir y aborto legal para no morir, estas tres medidas, la tasa ha disminuido más bien la tasa de abortos. Luego de la aprobación del aborto, ¿qué viene? Bueno, esta es una pregunta que siempre me hago en contexto de nuestro país y en general, porque bueno, más allá de que por supuesto una legislación nos ampararía en nuestras decisiones y podría ser fácil que demandemos cosas al Estado y a la sociedad, creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer porque la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos sigue estando en el plano de las ideas, eh, en de construir todos estos estereotipos que hacen de la maternidad un mandato y que por ende no permiten que podamos vivir en igualdad, nosotras las mujeres. Bueno, muchas gracias.